todos y a todas, bienvenidos a Antropococo. Yo soy Ana, soy antropóloga social y cultural y hoy vengo a hablar de la serie Adolescencia, que seguramente si no vivís bajo una piedra ya habéis visto o sabéis de qué serie estoy hablando. Y si no la habéis visto todavía, os recomiendo verla antes de ver este vídeo. Y ahora sí, empezamos. Antes de hablar de la serie, quiero hablar un poco de la etapa de la adolescencia como etapa vital, ya que como antropóloga y a nivel personal también es una de las etapas vitales que más me interesa, la verdad. La adolescencia se vive y se percibe de formas muy distintas dependiendo de la sociedad, de la cultura y del momento histórico. De hecho, hay etapas históricas en las que la adolescencia no era una etapa vital reconocida en sí mismo, ya que pasabas de ser niño o niña a ser un adulto. No había este periodo de transición entre una etapa y otra por todas las condiciones sociales, y por eso mismo hoy en día la adolescencia se ha extendido bastante más en el tiempo y también la juventud. De hecho, no sé en otros países, pero por ejemplo en España el carnet joven antes era, creo, hasta los 25 y ahora es hasta los 30, y hay políticas sociales de juventud que se alargan incluso hasta más allá de los 30. Esto tiene una explicación tanto social como económica, ya que en España la edad de emancipación de los jóvenes está en 29 años y largos, y el hecho de no tener una vida independiente o de tener que compartir piso y de toda la precariedad que se está viviendo hace que se alargue esta etapa de juventud y se percibe de forma muy distinta. Que sea una etapa tan distinta dependiendo de la sociedad también ha despertado muchas veces el interés desde la antropología. Por ejemplo, Margaret Mead en su etnografía Adolescencia, Sexo y Cultura en Samoa explora exactamente eso, y desde muchas etnografías se da mucha importancia a esa etapa vital y sobre todo a los ritos de transición de una etapa a otra, que es lo que te convierte en adulto. Antes he dicho que también es una etapa que me interesa a nivel personal y profesional, sobre todo porque yo actualmente trabajo con adolescentes. Es una etapa que siempre me ha interesado porque creo que muchas veces se tiende a romantizar o a quitarle importancia a los dramas y a las vivencias que ocurren en esa etapa tan concreta de la vida, en la que ya no eres un niño y no se toman todas las decisiones ni estás viviendo una burbuja, pero a la vez no tienes la independencia suficiente como para decidir todo lo que tú crees que necesitarías decidir. Todavía vives con muchos límites y normas que no decides tú, pero a la vez se te exigen muchas más responsabilidades que no tenías en tu infancia. Al tener en mi día a día tan presente a los adolescentes cuando salió la serie de Adolescencia, obviamente me tiré de cabeza. Para poner en contexto muy rápidamente de qué trata la serie gira en torno al personaje de Jamie, que tiene 13 años y que ha sido acusado de matar a una compañera de clase, Katie. Una de las cosas que ha hecho que esta serie sea tan famosa y esté en boca de todo el mundo es que cada capítulo es una toma única, es decir, que cada capítulo ha sido grabado del tirón. Eso genera una sensación muy concreta que a algunos les puede agobiar. A mí personalmente me encantó, aunque sí que es verdad que había momentos que estaba muy pendiente de ver si había algún corte o cómo lo habían hecho. Hay muchas tomas que más allá de la trama me generaba curiosidad el making of de la serie. Adolescencia no es una serie de misterio. Desde el capítulo 1 sabemos que Jamie lo hizo. La pregunta que trata de responder a lo largo de los 4 capítulos es por qué Jamie hizo lo que hizo, que ya de por sí es una pregunta bastante compleja porque hay muchos factores que influyen en que esto sucediera, y es que al final no creo que quieran transmitir que Jamie es un psicópata o un sociópata, seguramente hay gente que lo ha percibido así, sino que es un chico que en ciertas condiciones ha llegado a hacer algo tan grave como un asesinato. Uno de los factores que se exploran a lo largo de la serie es el tema de los incels de internet y de todo ese discurso de odio hacia las mujeres. Una de las cosas que me parecieron más interesantes del primer capítulo es cómo la policía tiene una visión de esos adolescentes que después se les desmonta, ya que en un principio creen que Jamie y Katie eran amigos por los comentarios que ella le había dejado en fotos de Instagram, y es el hijo del policía el que le tiene que decir que esos comentarios no son lo que él está pensando, que no eran amigos para nada y que de hecho se estaba metiendo con él. Le explica todo el tema de los incels, pero más allá de eso me parece muy curioso cómo desde la mirada adulta hay cosas que percibimos muy distintas en los adolescentes. A mí muchas veces me han tenido que explicar cosas que yo ya no entendería si no me los explicaran. Creo que en la adolescencia tienes un lenguaje propio de toda tu generación y es muy difícil estar al día de todo lo que está pasando. Y hoy en día con las redes sociales todas las tendencias se extienden mucho más rápido, todo el vocabulario también,
todo evoluciona muy rápido, o al menos yo tengo esa sensación, y es muy difícil estar al día si no estás atento. Y me parece muy interesante este tema porque creo que si haces una etnografía que incluye adolescentes tienes que aprender su propio idioma y sus propias normas de conducta. Yo di una asignatura específica de este tema y una de las etnografías que leímos fue Race in the Schoolyard, que comparaba 3 escuelas y 3 modelos educativos distintos. Me parece muy interesante desde el punto de vista antropológico analizar la escuela, tanto como institución como que forma parte de esa etapa vital. Al final, los adolescentes pasan gran parte de su día en la escuela. En la serie es uno de los ecosistemas que también podemos ver, y podemos ver cómo eso influyó en Jamie, ya que aunque tenía un grupo de amigos, sí que sufría acoso escolar. Es uno de los capítulos que me parece más difícil de grabar porque había muchísima figuración, y coordinar a todas esas personas dentro de ese espacio me parece bastante heavy. Dentro del ecosistema de la escuela se pueden analizar muchísimas cosas, y dentro de la serie tiene mucha importancia también porque al final fue uno de los factores que impulsó a hacer eso a Jamie. Cuando hablo de factores que influyeron en Jamie, no estoy justificando para nada. Simplemente estoy analizando como fríamente qué elementos tuvieron en cuenta en esa acción, que por supuesto es muy grave. Y hablando de esto, me parece muy interesante porque hay gente que igual se quedó con la sensación de querer conocer la parte de Katie, y obviamente debió ser una decisión muy meditada, y creo que tiene mucho sentido, porque en la serie lo que se explora en todo momento es por qué Jamie hizo lo que hizo y por qué es como es. No tenemos la perspectiva de Katie porque Katie no es parte de la respuesta. Ella es la víctima de esta historia, y el hecho de enseñarnos su perspectiva podría dar a entender que se está justificando las razones de por qué Jamie hizo lo que hizo. Otra de las cosas que explora la serie es el tema de internet, y tiene mucha importancia porque es uno de los espacios que más habitan los adolescentes. No todos, no quiero generalizar, obviamente hay adolescentes sin móvil, pero sí que tiene un gran peso en sus vidas, lo tengan o no lo tengan. Porque aunque ellos no lo tengan, seguramente sus amigos o en su clase sí haya ese acceso a redes sociales, por lo tanto tiene un peso esté o no esté presente en tu vida. Y para mí es uno de los espacios más interesantes de analizar por todo lo que consumen, todo lo que cuelgan y esos lenguajes propios de internet que, por ejemplo, podemos ver a través de los emojis que le publica Katie a Jamie. Con solo un emoji te estoy diciendo muchísimas cosas, y internet tiene un gran peso en esta historia porque al final Jamie pasaba muchísimas horas consumiendo ese tipo de contenido que fomenta odio hacia las mujeres, y es uno de los factores más importantes dentro de este caso. Para mí, y seguramente para mucha gente, mi capítulo favorito es el tercero, que es la entrevista con la psicóloga. Me parece impresionante a nivel interpretativo porque es un capítulo muy duro de ver y seguramente de actuar en él también. En el capítulo podemos ver la última sesión de una psicóloga que está analizando a Jamie y que declarará en el juicio sobre su estado mental, y podemos ver la conversación completa que tienen Jamie y la psicóloga, que por cierto, ¿cómo se llama? La psicóloga se llama Bryony Ariston. La voy a seguir llamando la psicóloga porque me cuesta recordar este nombre. Hay muchas personas que han analizado este capítulo con detenimiento porque da para ello, y una de las cosas más comentadas es el tema del sándwich, que puede parecer una tontería, pero tiene bastante significado detrás. Y es que Bryony, la psicóloga, le lleva un sándwich a Jamie. Primeramente él lo recibe agradecido, pero cuando ve que lleva pepinillos y a él no le gustan, coge y lo aparta a un lado. Ella le insiste para que lo pruebe. Eso al final, por lo que he escuchado, es una prueba de empatía, de que ella le ha traído algo que supuestamente le gusta, aunque no ha recordado el tema de los pepinillos, y ver cómo él reacciona ante esto y cómo gestiona el tema de los límites de si prueba o no algo que no le gusta por agradar a la otra persona. A lo largo de todo el capítulo vamos viendo cómo ella va profundizando en los temas. Él se pone muy violento en ciertas preguntas. Una de las preguntas que me parece muy interesante que le hace la psicóloga a Jamie es sobre las amistades que tiene su padre. Si tiene alguna amiga mujer, a lo que Jamie responde que no, que la única mujer que hay en su vida es su madre. Eso me parece interesante porque al final podemos ver cómo Jamie tampoco tenía ninguna amiga y cómo puede inconscientemente haber absorbido la idea de que las mujeres solo sirven para tener una relación sexoafectiva, pero que no puedes tener amigas y no puedes admirar a mujeres que no sean tu mujer. El hecho de que las únicas mujeres en la vida de su padre sean su mujer y su hija es bastante significativo para todo el tema del odio hacia las mujeres que expresa Jamie, y que también podemos ver
hacia la psicóloga, cómo puede explotar con esa ira y a la vez intentar buscar su validación constantemente. Cuando ella le dice que es la última sesión y que no se van a volver a ver, él necesita saber si le cae bien o no, necesita esa validación por parte de una mujer. También lo podemos ver cuando él le echa en cara el no negarle que es feo, porque otra vez está buscando esa validación femenina. Y vemos esos estallidos de ira. Sinceramente, yo hasta el momento en el que tira el vaso, aunque hubiera visto el vídeo de que él efectivamente mata a Katie, yo aún esperaba, como si fuera una serie de misterio, que realmente hubiera como un motivo escondido, que no hubiera sido él o cualquier cosa. Pero cuando ves ese estallido de ira, te deja claro que efectivamente él es capaz de eso. El tema de la gestión de la ira es uno de los puntos que veremos después en el capítulo 4, en el que se ve la visión de la familia un año después del crimen. Este capítulo creo que no gustó a tanta gente porque el capítulo 3 tiene un subidón en la trama bastante heavy, pero el capítulo 4 es como que sientes que no está pasando tantas cosas, como que no cierra la historia, porque la historia no va a cerrarse. Eso ha pasado y influye en todo su entorno, en las amigas de Katie, que lo podemos ver en el capítulo del colegio, en su familia, en su hermana, su padre, su madre, cómo lo vive cada uno de ellos, en los vecinos, en toda la comunidad. No podemos ver cómo afecta a los amigos de Jamie, pero ves claramente como que ese hecho ha tenido un impacto y que eso no va a cerrarse, porque básicamente ha sido como poner una bomba en la vida de todas esas personas. Es muy interesante el capítulo de la familia porque los ves en un momento normal, como es su vida normal. Empieza el día tranquilo, es el cumpleaños del padre, parece que el día se va a desarrollar con normalidad, pero hay diferentes puntos de crisis. Por ejemplo, cuando su padre recibe el dibujo de Jamie, que obviamente ves que va a tener un recordatorio constante de que su hijo no está ahí con él. Aún así intenta remontar el día, pero cuando sale y ve la pintada en la furgoneta, podemos ver el primer momento de crisis dentro del capítulo. A lo largo del capítulo podemos ver cómo el padre reprime diferentes emociones, principalmente la tristeza, por esa idea de que los hombres no pueden estar tristes, no pueden llorar. En cambio, sí puede expresar ira. Lo vemos con esos dos adolescentes que pasan en la bici, les grita, y el máximo exponente de ese ataque de ira es cuando se enfrenta a uno de los adolescentes que ha hecho la pintada. Pero vemos como en diferentes momentos al padre le cuesta expresar esos sentimientos, y en cambio la madre y la hermana, cuando ya ha pasado todo, llegan a casa, se quedan un rato en la furgoneta llorando porque sí que son capaces de expresar esa tristeza. A lo largo del capítulo vemos una conversación entre los padres que le están explicando a su hija cómo fue su adolescencia, que al final fue muy distinta de la adolescencia que tuvo Jamie, porque mencionan en varias ocasiones que Jamie se pasaba el día encerrado en su habitación con el ordenador, y los padres hablan de si hubieran podido hacer algo diferente para que Jamie no hiciera lo que hizo. Es uno de los capítulos más duros porque ves cómo la familia está rota, cómo tendrán que vivir con esa culpa de si podrían haber hecho algo o no, pero también ves la contraposición de la hermana de Jamie, que es completamente normal, aunque también está pagando las consecuencias de lo que pasó, pero son caracteres completamente distintos. Una de las cosas que me llamaron la atención es que cuando Jamie llama por teléfono a su padre para felicitarle el cumpleaños y están en manos libres, es como que Jamie solo se dirige a su padre todo el rato, y cuando sabe que están su hermana y su madre ahí, como que les habla un poco, pero que tampoco muestra mucho interés por ellas. Con el estallido de ira que vemos en el padre en ese momento de crisis, podemos llegar a entender que seguramente hubo otros momentos así y que Jamie pudo llegar a normalizar la violencia, ya que, como he dicho, solo expresa ira pero no puede expresar otro tipo de emociones, aunque el final de la serie te rompe por completo y es el padre rompiéndose a llorar en la habitación de Jamie, y obviamente ves que sí que puede expresar ese tipo de emociones, pero igual Jamie no creció en un entorno en el que pudiera hablar de ciertas cosas, de cómo se sentía aislado, solo, de ese acoso que sufrió en el colegio. La serie es muy dura, pero creo que aborda muchos temas de la adolescencia, que, como he dicho al principio, me parece una de las etapas vitales
más interesantes y que tiene muchísimas capas y mucho a analizar. Me podéis dejar en los comentarios qué pensáis vosotros de la serie, si la habéis visto, si no la habéis visto lo siento porque os la he destripado por completo. Aún así podéis verla porque es bastante interesante, sobre todo el tema de que sea en una única secuencia a mí me volvió loca. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto.